colocar delante de Dios esta palabra y le vamos a decir, Señor, que sea Él el que tome el control. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos porque nos has permitido estar una vez más reunidos, nos has permitido una vez más conectarnos para poder recibir tu palabra, el aliento de vida, Señor, para recibir esta palabra que nos nutre, nos fortalece de adentro hacia afuera para poder estar cada día más firmes delante de ti. Hoy oro en el nombre de Jesús para que tú tomes el control de cada una de las personas que hoy están con un corazón dispuesto, que hoy están con una mente abierta, Señor, para que la palabra tuya pueda venir revelada a sus vidas y para que seas tú tomando el control en esta palabra. Te damos toda la honra a ti, toda la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a arrancar. La palabra que pues Dios ha colocado en mí es con referente a nuestra fe, a lo que hablaba también Beticita, que en todo tiempo debemos ser fieles a Dios y Él se encarga, ¿no? Y se encarga de recompensar y se encarga de bendecirnos siempre que tú seas fiel y siempre que tú declares eso en tu vida. Y el título de esta charla le coloqué ¿Cómo debe ser mi fe? Y está basado en el libro de Daniel. Entonces, quiero que por favor vayan a sus Biblias a Daniel 1. Vamos a leer Daniel 1, del versículo 1 al 8. Vamos a arrancar. Dice la palabra del Señor así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses. Y dijo el rey a Axpanaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese mancha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Zacarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. De igual manera, pues vamos a indagar con referente a esta palabra. Esta es como nuestra palabra base de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy y es nuestra fe. ¿Cómo debería ser esa fe? Sé que muchas veces hemos hablado de fe, muchas veces hemos escuchado palabra que habla acerca de la fe, ¿cierto? Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué puede ser la fe? La fe, ¿será que puede ser algo que yo puedo tocar? ¿Será que puede ser algo que yo puedo ver? ¿Qué será la fe? De acuerdo, indagando a lo que la palabra nos dice en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, ¿cierto? Entonces la fe es algo que nosotros no estamos viendo,
pero que tenemos la convicción en nuestro corazón de que va a suceder, de que algo va a pasar. ¿Por qué? Porque hay esa fe, esa certeza, esa esperanza de que algo va a ocurrir. La fe va ligada con la acción, porque la fe sola como palabra no se mueve. Tiene que haber una acción para poder ser ejecutada. Y vaya que si lo vemos aquí en el libro de Daniel, cuando Daniel y sus amigos, digamos que en cierta manera, yo diría que como en ese tiempo, fueron reclutados por el rey que en ese momento estaba, que era el rey Nabucodonosor, y dice que estos chicos fueron reclutados por 3 años en un lugar donde ellos se tenían que preparar, en un lugar donde ellos iban a estar allí recibiendo palabra, ¿cierto? Conocimiento y de igual manera dice que alimentación, la misma alimentación con la que el rey se alimentaba era con la que iban a ser alimentados ellos y muchos más jóvenes que fueron reclutados porque los estaban preparando muy seguramente para poder estar en la guerra, muy seguramente para poder ejercer algún cargo, no lo sabemos, simplemente ellos estaban ahí. Y con referente a esto vamos a desarrollar nuestro tema que dice la fe. ¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿Ustedes cómo creen que la fe se puede mover? ¿Será que la fe a veces se mueve en angustia? ¿La fe a veces se mueve en desesperación? ¿Será que la fe a veces se mueve por las circunstancias que estamos viviendo y colocamos en acción la fe? Aquí el libro de Daniel nos está comentando que estos 4 jóvenes fueron reclutados y fueron llevados a un lugar donde no, digamos, a un lugar desconocido porque fueron apartados de sus familias y fueron llevados allí durante 3 años. Y en esos 3 años ellos tenían que prepararse y en esos 3 años tenían que aprender muchas cosas. Se puede decir que para ellos no era fácil poder separarse de su familia y poder estar en ese lugar. Pero ahí es donde empieza nuestra historia. Y ahí es donde arranca todo en nuestras vidas también, mis amados. Muchas veces, cuando nosotros estamos en dificultades o simplemente nuestra vida sigue en el común y corriente, no tenemos, digamos, como la inquietud o el temor de decir, algo está pasando, necesito de Dios, ayúdame, voy a la oración, ¿cierto? Simplemente que continuamos con nuestra vida haciendo lo que hacemos diariamente, tal vez todos los días en el diario vivir. Y ahí es donde la fe entra a actuar. Entonces, la fe es como nuestros sentidos. Dios nos ha colocado sentidos a nosotros. Está el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto, ¿cierto? Están ahí presentes en nuestra vida. Resulta que la fe también se activa de esa manera, porque la fe es una manera de nosotros poder pensar, ¿cierto? Cuando estamos pasando por alguna dificultad o cuando estamos viviendo algún momento, eso nos va a ayudar a poder activar nuestra fe, pero ¿de qué manera podemos activar nuestra fe? Daniel y sus amigos fueron reclutados durante 3 años. Yo me imagino que en la mente de ellos podía haber situaciones encontradas en donde se encontraban tristes, en donde tal vez decían durante 3 años no vamos a ver a nuestras familias, pensamientos en ellos pudo estar pensamientos de tristeza, pensamientos que muy difícilmente podrían ya volver a ver a sus familiares. Pero dice que ellos se mantuvieron bien, firmes y se mantuvieron en equipo, trabajando como amigos y se mantuvieron en su fe. Entonces ahí es cuando la fe empieza a orar. Y la palabra de Dios nos enseña en Juan 16, 24. Quiero que por favor vayamos al libro de Juan 16, 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplir. Amén. Entonces, hasta nada, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre,
pedid y recibiréis, es lo que nos enseña la palabra, pedid y recibiréis. Muchas veces cuando pasamos momentos de aflicciones o cuando estamos pasando duras pruebas, duras tormentas, que no van a ser eternas las tormentas, ni la lluvia va a ser eterna, cuando pasamos esas duras pruebas, nuestra fe a veces o nuestros pensamientos empiezan a declinar en nuestra mente y a decirnos, muy seguramente no vas a salir de este problema, muy seguramente no te van a dar solución a lo que estás pidiendo, muy seguramente no vas a poder lograr lo que te habías propuesto. Daniel, cuando estuvo allí con sus amigos, pudo haber enfrentado pensamientos como estos, pensamientos en donde dirían, ya quedamos aquí recluidos para siempre, muy seguramente ya no vamos a poder ver a nuestros amigos. Su fe se activó, se pudo activar para negativamente o positivamente. Entonces ahí es cuando nuestra fe debe activarse bien, pensando bien, porque la fe piensa bien. La fe, acuérdense que la fe es una acción y la acción se debe ejecutar positivamente o la ejecutas negativamente de acuerdo a lo que tú estés viviendo o tú la estés percibiendo. En este momento, la fe de Daniel y sus amigos estaba pensando bien. No estaba pensando en el que quedamos 3 años recluidos acá y sería fatal y estamos súper tristes y estamos súper enojados, en fin, no. Simplemente ellos se dedicaron y dijeron, bueno, ok, son 3 años que vamos a estar aquí, vamos a seguir adelante. Y su fe empezó a activarse pensando bien. En nuestras vidas, mis amados, así debe ser. Nuestra fe debe activarse, pero activarse para bien. En medio de la circunstancia que estemos viviendo, de la dificultad, del problema, no sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu problema o simplemente cuál sea ese pensar que hay allí con referente a alguna situación en especial. Siempre debe pensar bien, porque Dios nos dice que debemos pensar bien, que nuestra fe para ser activada tenemos que pensar bien. Entonces la fe va a pensar bien en todo momento. Así la situación me diga, Janet, no hay salida con esto. Yo debo mantener mi fe firme de que Dios va a responder cuando, no lo sé, de que Dios está en medio del asunto, está en medio del asunto, de que la respuesta va a venir de parte de Él, va a venir, porque con Daniel vino la respuesta. Vino un periodo de prueba, vino un periodo de dificultades para Daniel y sus amigos, porque si leemos el libro de Daniel, aquí estamos solo leyendo el capítulo 1 y estoy leyendo algunos versículos del capítulo 1, pero si leemos el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel y sus amigos atravesaron y vivieron diferentes dificultades que podrían haberles apagado su fe o su seguridad o su certeza hacia Dios, pero ellos continuaron creyendo firmes en medio de toda la tribulación y en medio de toda la adversidad que se presentó. Nuestra fe debe pensar bien, debe actuar bien, siempre. No permitir que a veces esas, digo yo, como esas telarañas quieran venir a nuestra mente para robarnos esa paz y para decir, no van a solucionar nada, no se van a dar nada las cosas, vas a quedarte en tu aflicción. Daniel no pensó así. Yo me imagino que Daniel y sus amigos dijeron, bueno, listo, vamos a arrancar este proceso. Son 3 años que vamos a estar aquí, 3 años en donde nos van a enseñar muchas cosas, pero también van a ser 3 años en donde nosotros vamos a ser un ejemplo y en donde nosotros realmente vamos a activar esa fe. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios está escrita por fe, está hecha por fe, está hecha porque se habló, porque se envió. Amén. Entonces, la fe siempre debe pensar bien, mis amados. En cualquier dificultad o adversidad debemos pensar bien. Aunque oscura sea esa adversidad, esa dificultad, debemos decir, Señor, yo voy a pensar de acuerdo a lo que dice tu palabra. Tu palabra me enseña y me dice, y es empezar a hablar esa palabra de lo que diariamente leemos y nos dice su palabra. Bueno, es esa certeza, es esa convicción, es esa fe
de lo que no estamos viendo que va a ser realidad. Señor, es hablar ahí, es hablar y decir, Señor, aquí estamos para seguir adelante. Amén. Quiero que por favor me acompañen al libro de Marcos 11, 23 al 24. Marcos 11, 23 al 24. Porque vamos a ver un segundo aspecto de la fe. Dice que la fe cree bien. Y Marcos 11, 23, 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Dice que todo lo que oremos al Padre, creyendo lo recibiremos y vendrá. Amén, vendrá. Por eso te digo, no sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu petición delante de Dios, pero sí te puedo decir que cuando tú activas tu fe y cuando tú tienes esa certeza y esa seguridad de que el Dios al que buscamos, el Dios al que clamamos, el Dios al que cada día estamos ahí, Él va a responder. Daniel tenía la certeza junto con sus amigos que ellos no estaban solos en medio de la dificultad y en medio de la adversidad que pasaron o que iban a pasar, porque Dios estaba con ellos. Amén. Cuando tú y yo creemos que va a suceder, vamos a recibir mucho mejor, porque la fe también es creer, creer en lo que no vemos, creer en lo que no está hecho, creer en que mi mejor amiga o mi familiar que nunca ha querido recibir al Señor y que le hemos predicado y que le hemos hablado de una y otra manera y no lo ha hecho, bueno, vamos a creer que la palabra que ha sido predicada y la palabra que se le ha impartido va a cumplir su propósito por el cual ha sido enviada esa palabra. Y que esa persona va a llegar en algún momento, no va a ser en nuestro tiempo. Quisiéramos que en el momento en que le predicamos a esa persona, automáticamente esa persona recibiera la palabra y recibiera a Jesús en su corazón. Pero a veces no sucede, a veces hay un proceso en las personas. Entonces, cree que la palabra que tú predicas en ese momento a esa persona va a llegar. Cree que va a ser una palabra que va a quedar ahí, va a quedar sembrada, va a ser una palabra que va a empezar a echar raíces en su tiempo indicado y en su hora indicada. Entonces aquí Daniel, el libro de Marcos nos habla que debemos creer, sencillamente creer. La palabra creer es una palabra grande y si lo llevamos y decimos, bueno, ¿en qué creemos? O sea, estoy creyendo en algo que no estoy viendo, pero tengo la certeza en mi corazón de que sí va a estar, de que va a suceder. Es creer y creer con la fe, porque la fe, acuérdense, piensa bien y también cree bien. Entonces, cuando tú piensas bien, tú vas a creer bien. Pero cuando a veces pensamos mal, no voy a creer bien, porque no entiendo lo que está pasando. Y muchas veces es cuando se entra como en esa cuestión o en esa discusión con Dios, en donde decimos, pero Dios, ¿por qué pasó esto? Pero Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y es lo que muchas personas de afuera, digamos, en cierta manera, expresan, ¿no? Pero ¿por qué si hay un Dios? Porque permite un montón de cosas, pero resulta que Dios no es el que permite eso. El mismo hombre es el que hace esas cosas y el mismo hombre es el que permite que esas cosas sucedan en su vida. Daniel y sus amigos creyeron fielmente, creyeron al Dios que habían invocado, creyeron al Dios que había sido implantado en ellos, al Dios de Israel. En ese Dios era que ellos creían. Y eso lo vemos en el versículo 8, cuando Daniel creyó y junto con sus amigos hicieron un propósito. Y dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Entonces aquí vemos una acción de la fe.
O sea, Daniel no simplemente se limitó a que iban a quedarse 3 años en aquel lugar preparándose, no se sabía para qué, pero estaban ahí 3 años guardados, cuidándolos, protegiéndolos, alimentándolos muy bien, preparándose también en las costumbres del rey Nabucodonosor, todos los principios que él tenía. Y ellos estaban ahí, pero ellos marcaron la diferencia porque empezaron a colocar su fe en acción, y la fe se acciona, mis amados. La fe no solo se queda sentada esperando a que el milagro ocurra o que suceda la situación que estoy esperando. No, la fe tiene que activarse. Por eso les decía al principio que la fe es una acción y la acción se mueve. Entonces, cuando es como si tú estás ahí sentada y la acción tuya es pararte y moverte, esa es una acción. Nuestra fe es igual. Cuando yo tengo fe dentro de mí, esa fe va a empezar a ejercer acciones en mi vida y se tiene que mover. En Daniel y sus amigos la fe se movió, y se movió en decir: chicos, nos vamos a proponer no contaminarnos con la comida del rey y vamos a hacer ese propósito. Entonces el propósito va a ser de guardarnos, de podernos cuidar, porque sé que Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a ayudar. O sea, no va a ser fácil, porque no solo estaba Daniel y sus amigos, también habían muchos jóvenes en ese entonces reclutados durante todo ese tiempo. Pero Daniel y sus amigos lo hicieron, creyeron, pensaron y creyeron bien, y empezaron a ejecutar y empezaron a realizar una acción. Nosotros, mis amados, también tenemos que empezar a realizar esas acciones, a creer que si en medio de esa tormenta tan fuerte no vemos una luz, no vemos una esperanza, es creer que ahí está, por más difícil que sea, por más difícil que sea, que hemos orado por una respuesta, que hemos orado a Dios por un milagro. Señor, el milagro va a ocurrir, no va a ser en nuestro tiempo, porque a veces queremos que las cosas sucedan para nuestro tiempo, a la hora que nosotros queremos. Pero Dios tiene un plan y un propósito y se mueve de manera sobrenatural, diferente a nuestro tiempo. Entonces, a veces tenemos que entender eso y entender que mi tiempo no es el mismo tiempo que Dios tiene para mí, que mi respuesta no va a venir igual a la que vino con Beticita, por ejemplo, o que Dios respondió a Evis y respondió a muchas personas, y porque no me ha respondido a mí, porque todo es un proceso y todo tiene un tiempo. Daniel y sus amigos tenían un tiempo y tenían un proceso que pasar para poder recibir lo que Dios tenía para ellos. Entonces, mi fe va a creer bien en todo momento. Mi fe, ahí es donde tenemos que ser firmes y sólidos como esa roca, cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, en donde mi fe va a creer bien en medio de la circunstancia que esté viviendo, en medio de la adversidad. ¿Y qué es creer bien? No permitir que esos dardos negativos que de pronto de afuera o que el mismo enemigo quiera colocar de desánimo, que el mismo enemigo quiera colocar lenguaje negativo en nuestras vidas, empezamos a creerlo y empezamos a hablar ese lenguaje negativo. No, es creer bien en medio de las circunstancias. Sé que no es fácil porque obviamente vienen los bombardeos mentales en donde tu corazón está creyendo una cosa, pero tus labios están expresando otra. En donde cuando vamos a ese lugar secreto con fe, mis amados, oramos, Señor, salimos y estamos expresando otra cosa diferente a lo que hablamos en ese lugar secreto. Daniel y sus amigos propusieron en su corazón cuidarse, propusieron en su corazón, guardar su cuerpo físico, pero también espiritualmente. Y el hecho de no recibir alimento también era no contaminarse espiritualmente. Y ellos lo hicieron. ¿Será que la tarea era fácil o era difícil? Creería que era un poco complicada, porque obviamente ellos estaban, dice que con el jefe de los eunucos, que era el que los estaba cuidando, y Daniel tenía que ir a este jefe y decirle: mira, ¿sabes qué? No vamos a comer, simplemente nos van a dar agua y con eso vamos a estar. Entonces, nuestra fe, mis amados, siempre tiene que creer bien. Creer bien es creer siempre bien en medio de la adversidad. Por dura que sea tu adversidad, debes creer. Por duro que sea el momento que tú y yo estemos pasando, debemos creer, o sea,
Ahí es donde mi fe se activa y ahí es donde mi fe empieza a ejercer una acción. Amén. Cuando yo creo, me mantengo firme y seguro de lo que estoy creyendo y seguro de la respuesta que voy a recibir. Señor, mi respuesta se puede demorar, por ejemplo, con José, 13 años, ¿cierto? Y yo veía e indagaba en la Biblia, dice, los hombres de fe. Los hombres de fe tuvieron que pasar procesos, mis amados. Para ellos no fue fácil tener que recibir, digamos, lo que Dios tenía, porque ellos tenían que vivir un proceso para poder recibir lo que Dios les había mandado o lo que Dios tenía para ellos y para la generación de su familia. Estos hombres de fe se movieron en fe, de pronto en el camino tuvieron dificultades, en el camino tuvieron dudas, sí. Vemos a un Moisés que tal vez le decía, pero Señor, yo soy corto de lenguaje, me es difícil poder llegar ante Faraón y poderle hablar y poderle decir, mira, es que yo vengo de parte del Dios viviente. ¿Cómo voy a hablar si no tengo, mi dialecto no es fluido? Entonces vienen esa clase de temores o esas trabas que nos impiden ir más allá, que nos impiden ejercer más nuestra acción de fe. Entonces veía que los hombres de fe no la tuvieron nada fácil, mis amados. Y uno dice, no, pero pues eso fue en el Antiguo Testamento y eso era mucho más fácil y llevadera las situaciones. Pero no, si estuviésemos en el Antiguo Testamento viviendo cada una de las situaciones que estos hombres de fe vivieron, no la tenían fácil, mis amados. Era una situación bien complicada, una situación en donde decía, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, salieron adelante, la lograron sacar, fueron fortalecidos en medio de la adversidad, fueron fortalecidos en medio de sus dificultades y Dios los exaltó y los levantó porque fueron hombres de fe, fueron hombres que creyeron en medio de la adversidad, fueron hombres que dijeron, heme aquí, prosigo a la meta. Y a veces en nuestro diario vivir y en nuestras vidas, cuando tenemos dificultades y adversidades, a veces queremos retroceder y a veces decimos, no, no soy capaz de llegar a esto. Definitivamente esto no es conmigo. O sea, esta prueba, Dios, que me has colocado, porque a veces decimos, son las pruebas de Dios, esto me lo merezco, es una prueba porque Dios me la colocó. No, sencillamente son situaciones que tenemos que pasar, así como cuando el niño nace, crece, ¿cierto? Gatea, luego camina, luego crece, se vuelve un preadolescente, adolescente, joven y llega a una edad adulta. Son etapas que el niño tiene que pasar y que nosotros como padres no podemos limitar esas etapas y decir, no, yo no quiero que mi hijo pase por la adolescencia porque es traumática. Entonces, saltémonos la etapa de la adolescencia y pasémosela a la juventud, ya, que sea un joven y que no tenga que pasar ese proceso. Resulta que ese adolescente tiene que pasar ese proceso. Tú y yo tenemos que pasar los diferentes procesos en la vida porque necesitamos fortalecernos, porque necesitamos aprender, porque necesitamos agarrarnos más de Dios, porque necesitamos decir, Señor, aquí estoy yo, ¿de qué estoy hecha? ¿Realmente de qué estoy hecha? ¿Estoy hecha de lo que habla tu palabra o simplemente estoy hecha de mis emociones? Porque a veces las emociones suelen jugar en nuestras vidas. Entonces, cuando nos movemos por emociones, todo es hermoso y todo es lindo, pero cuando estamos viviendo la realidad, decimos, no podemos con esto. Daniel y sus amigos pasaron diferentes dificultades, pero lo lograron y salieron adelante. Tercera característica de nuestra fe. Nuestra fe debe hablar bien, por eso está conectado. O sea, la fe cree, ¿cierto? Porque es creer en algo que tú no ves, es pensar, ¿cierto? A cuando tú piensas, piensas lo mejor que va a pasar en tu vida y vas a expresar eso que piensas. Entonces, cuando tú piensas lo que Dios ha dicho de ti, tú lo vas a expresar con tus labios y lo vas a hablar, ¿cierto? Entonces la fe va a empezar a hablar de lo que Dios ha dicho de mí. En Daniel colocó en acción su fe junto a sus amigos y empezaron a hablar la fe, a hablar la seguridad y a hablar que el Dios al cual ellos clamaban
y adoraban, era el Dios viviente que los iba a cuidar. Por ende, cuando leemos Daniel, les decía anteriormente, nos vamos a dar cuenta de todos los procesos por los cuales Daniel y sus amigos pasaron. Entonces pasaron por el fuego, por la fosa de los leones, pasaron por momentos de prueba de envidia, porque obviamente los jefes de los eunucos, algunos tenían envidia de ellos porque eran diferentes y porque ellos hacían cosas diferentes y porque ellos no se sometían al Dios de Nabucodonosor o a las costumbres de Nabucodonosor. Entonces ahí empezaron como esas cositas con Daniel y sus amigos, pero ellos no se rindieron en medio de la adversidad, porque fueron 3 años de prueba fuertes para ellos, en donde ellos físicamente también estaban siendo probados, espiritualmente también estaban siendo probados, su fe tenía que ser fortalecida en medio de la adversidad y lo hicieron. Entonces la fe de ellos empieza a hablar bien. Y la fe ahí es donde se activa, mis amados. Ahí era donde yo le decía, cuando estamos en el lugar secreto decimos, sí, Señor, tú lo harás, lo puedes hacer, creemos que lo vas a hacer, porque es tu perfecta voluntad la que se va a cumplir en medio de lo que estamos pasando o en medio de lo que está pasando mi familiar, mi vecino, etcétera, va a ser tu perfecta voluntad. Pero resulta que cuando salimos de ese lugar secreto, cuando nos recomportamos vigorosamente, salimos y empezamos a expresar cosas diferentes a lo que hablamos en el lugar secreto. Entonces a veces, no, pues yo creo que puede que sí se salve, o puede que sí ocurra eso, o pueda que sí le den el empleo a mi hijo, o pueda que mi esposo sí tenga un mejor empleo, o pueda que mis exámenes salgan mejor que los primeros que me hicieron. Entonces, ese pueda es una duda que ya empiezo yo a colocar en mi mente y a generar una creencia dentro de mí, y obviamente por ende la voy a estar hablando. Voy a empezar a hablar esa duda. Pero si yo salgo de mi lugar secreto y mi lugar secreto me dice que Dios peleará por mí mis batallas y que Él estará en medio de mis adversidades y que no me dejará pasar por ninguna dificultad que no pueda yo sobrellevar, es tener esa certeza y esa seguridad de que lo vamos a lograr y de que se va a lograr. Daniel y sus amigos tenían la certeza de que ellos no estaban solos, de que ellos no iban solos, de que Dios estaba en medio de sus pruebas y de sus dificultades. Y ellos nunca se quejaron y nunca dijeron, pero Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Pero mira, nos están inculcando cosas que no son. No, simplemente ellos empezaron a hablar lo que había en su espíritu, en su corazón. Y a veces, ¿qué hay en nuestro espíritu? ¿Qué hay en mi corazón? Tal vez hay enojo, hay rabia, hay desilusión, hay molestia, y yo voy a empezar a hablar eso y voy a empezar a reflejarlo. Y nuestro rostro, esta carita que tenemos ahí, que nos estamos viendo algunos, refleja lo que hay en nuestro interior. Entonces, si en mi interior hay inseguridad, enojo, yo voy a reflejar eso a través de lo que hablo, a través de lo que escucho y a través de lo que estoy viendo. Y mis pensamientos no van a ser acordes a lo que la palabra de Dios dice, que mis pensamientos deben ser delante de Dios pensamientos de fe, de seguridad y de firmeza. Yo sé que hay un momento en donde cuando se pasan esas adversidades, como que tiembla el camino, como que tiembla el camino donde tú vas, como que sientes que te vas a caer, pero no permitas que tú empieces a hablar cosas contrarias a lo que habla la palabra. Quiero que por favor, quiero compartirles una palabra de Salmos que me pareció, está en Salmos 55, 22 y va muy referente a lo que estamos hablando. Salmos 55, 22 y dice la palabra así. Voy a buscar acá. Entonces dice la palabra en Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. Amén. Entonces él dice, echa sobre mí tu carga, yo te sustentaré, no te dejaré para siempre caído, o sea, no te voy a dejar caído.
¿Ves? Entonces, Daniel y sus amigos echaron sobre Dios su carga y dijeron, bueno, no es nuestra, ayúdanos a pasar esta dificultad porque estamos en una realidad, estamos pasando por un momento de... Casi no se escucha. ¿Ahí me escuchas? Aló, sonido, ahí me... Sí, yo estoy escuchando bien. ¿Sí? Ok, Sí, que se escucha bien. me dice que no me están escuchando. Bueno, perfecto. ¿Se está escuchando bien? Es que de pronto a veces el internet es como intermitente, pero bueno, esperemos que no. Eso se llama fe. Entonces, decía, Daniel y sus amigos creían y echaron sobre Dios todas sus dificultades y echaron sobre Dios todas las ansiedades y echaron sobre Dios todas las preocupaciones y dijeron, bueno, aquí estamos y nos vamos a preparar y aquí vamos, no nos vamos a rendir. Entonces, habla bien, la fe siempre debe hablar bien, en medio de la adversidad, en medio de lo más profundo, de lo más oscuro, de la dificultad más fuerte que tú y yo estemos pasando, debemos hablar el lenguaje de fe. Y el lenguaje de fe es el lenguaje que Dios dejó a través de su palabra. Es eso lo que debemos hablar, la palabra, que salga de nuestros labios palabra de fe, que salga de nuestros labios palabra de vida, que salga de nuestros labios palabra de consuelo y no todo lo contrario, porque a veces en esas dificultades sacan o sale a la luz ese tipo de palabras que no traen ningún beneficio para nuestras vidas. Amén. Cuarta, la fe va a actuar bien. Como es una acción, ella va a actuar. O sea, la fe no se va a quedar sentada esperando recibir y esperando que lleguen las cosas. Ella actúa y ella actúa bien. Y al actuar se va a parar y va a hacer, y va a ejecutar, y va a hablar, y va a decir. Daniel y sus amigos también hicieron eso. Y eso está en el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él había pedido. Por tanto, el jefe de los eunucos no le pidió al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Y mire lo que sucedió cuando Daniel y sus amigos pusieron en práctica su fe, ¿cierto? Actuaron en fe, dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eso es lo que hace la fe cuando actúa bien y cuando tú y yo la colocamos en práctica. Actúa, va, hace y se ejecuta. Dice que Daniel y sus amigos fueron hallados en gracia, una gracia especial que tenían sobre los demás jóvenes que estaban con ellos, diferente. Entonces la fe actúa de esa manera. La fe nos dice, y Janet, no, las circunstancias en este momento me están diciendo que no puedo lograr lo que me he propuesto o que no puedo ir a tal lugar por X cosa, pero si tú y yo en fe colocamos eso, creyendo que Dios dará la respuesta en el tiempo indicado, porque no es en mi tiempo, fíjate que con Daniel y sus amigos no era en el tiempo de Daniel y sus amigos, ellos tenían un proceso que tenían que pasar, pero Dios estaba en medio del proceso y Dios no los estaba dejando solos y los estaba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque necesitaban ser fortalecidos. Y en medio de nuestras angustias, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, llámese financiera, llámese psicológica, llámese emocional, llámese personal, tenemos que pasar esos procesos, pero en esos procesos no vamos a estar bien, en esos procesos vamos a estar afirmados en lo que dice la palabra y en lo que la palabra habla de mí, de lo que soy, de lo que dice la palabra que soy. La palabra me dice, oye, Janet, tú eres bienaventurada. Bueno, es creer esa palabra, es creer que yo soy bienaventurada, es creer que Dios me ha colocado con un plan y un propósito. Daniel y sus amigos la tenían clara, que ellos estaban con un plan y un propósito en aquel lugar. ¿Que no la iban a tener fácil durante esos 3 años? No, porque se presentaron más obstáculos en Daniel y sus amigos, pero prosiguieron a la meta, no desfallecieron, nunca dejaron que la fe pensara mal, nunca dejaron que la fe hablara mal. De ellos fluían palabra de bien, fluía ríos de agua viva en medio de la adversidad, pero ya no, qué triste es, o qué tan difícil, no triste, qué tan difícil es que en medio de la adversidad yo pueda hablar palabra de bendición. Pero sí, se puede hablar palabra
palabra de vida en medio de la dificultad, palabra de respuesta en medio de tu dificultad o en medio de la adversidad que tu familiar o que tú estés pasando internamente. Cuando tú empiezas a hablar esa palabra y a creerla dentro de tu corazón y a ejecutarla, la palabra empieza a ejercer una acción y la acción es empezar a ver el resultado o a ver lo que tú has propuesto o has querido allí en lo profundo de tu corazón. Así es como actúa la fe. Y la fe también es como un regalo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido regalos? Entonces, cuando yo recibo un regalo, ¿yo qué hago? ¿Será que yo recibo un regalo y yo me quedo así? Voy a recibir un regalo y me quedo con mis manos cruzadas así como esperando que me lo den. No, cuando yo voy a recibir algo, yo abro mis manos, ¿verdad? Y yo recibo y me emociono porque voy a recibir. ¿Qué voy a recibir? No sé, pero estoy emocionada de recibir, ¿verdad? Entonces la fe también recibe bien y la fe abre las manos para recibir. ¿Ves? Daniel y sus amigos recibieron bien, recibieron todo lo que ellos habían estado viviendo, el proceso que tuvieron que pasar durante 3 años, recibieron bien y lo vemos en el versículo 17 del capítulo 1. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Recibieron. Y dice que recibieron conocimiento e inteligencia en medio de sus dificultades, en medio de lo que estaban viviendo, ellos recibieron. O sea, que valió la pena haber pasado ese proceso Daniel y sus compañeros. Sí, que fue fácil, que fue difícil, sí fue difícil, no fue nada fácil, pero lograron salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos colocaron su mirada mi mirada, dice, puesta la mirada en Dios, ¿cierto? El autor y consumador, puesta la mirada en Él. Entonces, Daniel y sus amigos, yo me imagino que en medio de todo lo que estaban pasando y viviendo, pusieron la mirada en Dios porque ellos dirían, bueno, estamos en un sitio que no es el nuestro, alejado de nuestra familia, 3 años recluidos acá, ya nos toca es voltar nuestra mirada a Dios y decirle, Dios, fortalécenos y ayúdanos en medio de esto que estamos pasando y que estamos viviendo. En nuestras vidas es igual. A veces pasamos dificultades, momentos difíciles que no entendemos, mis amados, y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo va a pasar todo esto? No he terminado de salir de una y ya viene otra y viene otra y viene otra. Son procesos en nuestras vidas que a veces no entendemos que están pasando, pero que tenemos que decirle, bueno, Señor, yo quiero que mi fe realmente se active. Y la manera de poder activar nuestra fe, mis amados hermanos, es poder entender que nuestra fe tiene unos principios y que esos principios yo los debo colocar en práctica. Debo pensar bien. No debo permitir que los dardos del enemigo o las mentiras que el enemigo quiera colocar en mi vida para destruirme lleguen a mi mente. No. ¿Qué dice la palabra con referente a eso? Que echemos sobre él toda ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros, porque él está ahí en medio de nuestra adversidad, porque él no nos va a dejar huérfanos. Y cuando tú y yo activamos de esa manera nuestra fe, vamos a poder lograr salir adelante mucho más fácil de lo que habíamos pensado. De pronto se va a demorar menos o de pronto se demora más, pero con nuestra fe arriba, como ese banderín alto, diciendo aquí estoy y no voy a permitir que la adversidad sea más grande que yo, vamos bien para adelante. Daniel y sus amigos fueron afirmados en esto y fueron llevados a diferentes pruebas y lo lograron sacar adelante porque su fe estaba puesta en el Dios viviente, en el Dios real, en el Dios vivo, el cual ellos adoraban y el cual ellos creían. Cuando tú y yo tenemos esa identidad clara de hijos, esa identidad clara de quiénes somos, podemos lograrlo, podemos salir adelante. Nuestra fe va a pensar bien, entonces cuando está aquí en nuestro pensamiento, porque yo digo, siempre he dicho que nuestra mente es como esa pista de aterrizaje, y en la pista de aterrizaje es como el controlador, tú eres el controlador y tú decides qué pensamiento va
a llegar ahí a tu mente o qué pensamiento no va a llegar a tu mente. El pensamiento es como cuando el controlador del aeropuerto dice, este avión sí puede aterrizar, pero este no puede aterrizar porque hay mucha turbulencia, tiene que esperarse. En nuestros pensamientos, tú y yo somos los controladores. Obviamente que a través del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, que son los que están controlando nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando viene ese pensamiento ahí de duda, porque siempre va a venir la duda en medio de la adversidad, siempre va a venir la duda. Cuando tú ya ves que tu victoria está cerca, va a venir la duda diciendo, dudo mucho que se den las cosas. Dudo mucho que se abra la puerta para esta persona. Y está la duda rondando, porque la duda está ahí. Y siempre hay ese interrogante de duda. ¿Será que sí se puede lograr o será que no se puede lograr? Entonces, cuando viene ese pensamiento ahí, tú eres el que dices, no voy a permitir que este avión venga a robar la paz de mi corazón y venga a aterrizar para quitarme lo que Dios me ha colocado. Y ahí es cuando tú dices, Señor, la palabra tuya me dice que yo soy bienaventurada y que si yo vengo delante de ti voy a echar toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí y no voy a temer mal alguno. Amén. Entonces ahí es cuando tu fe va a pensar bien. Ahí es cuando tú dices, wow, mi fe está pensando bien. En medio de lo que estoy pasando, estoy pensando bien. Y sé que la respuesta no viene de un hombre automáticamente, pero viene de Dios, que va a utilizar a personas para que pueda ser bendecida. Y es creerlo en eso. Y ahí es cuando tú piensas y automáticamente vas a creer aquí en tu corazón, en tu espíritu, porque recuerda que quien habita dentro de nosotros es el Espíritu de Dios y Él es el que está ahí, dándonos ese querer como el hacer. Entonces tú vas a creer y vas a creer que vas a recibir. Señor, ¿en qué tiempo? No lo sé. Daniel y sus amigos decían, son 3 años que tienen que estar aquí guardados y después de 3 años se tienen que presentar ante el rey Nabucodonosor para que ya el rey empieza a ejecutar o a decir qué es lo que tienen que hacer. En nosotros el Espíritu de Dios permanece para siempre, está dentro de nosotros. Y eso es lo que nos enseña y nos ayuda a creer en medio de las dificultades, a creer en lo que no estoy viendo, a creer que mi dificultad o si es algo de salud va a salir adelante. Voy a salir adelante en medio de eso. Daniel creyó con sus amigos y recibieron recompensa más adelante. Mi fe, cuando cree, porque lo que yo creo, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De lo que yo creo aquí en mi espíritu, voy a empezar a hablar. Y lo voy a empezar a hablar con fe, porque es lo que estoy creyendo. Fue lo que pensé, lo que creí y lo que voy a hablar. Amén. Entonces, cuando tú hablas, hablas en fe. Cuando tú hablas, hablas lo que dice la palabra acerca de ti, que eres renovado, que eres levantado, que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Viene toda esa palabra a tu vida y eso es lo que tú vas a hablar. Y cuando tú hablas, pues vas a actuar de acuerdo a lo que estás hablando. No te vas a quedar ahí hablé una cosa, pero voy a actuar de otra manera. Eso es como cuando le decimos a nuestros hijos, mira, hay que hacer esto y hacen todo lo contrario. La fe es exactamente lo mismo. Si yo la creo y en mi lugar secreto la hablo, pues voy a actuar de acuerdo a lo que estoy hablando. Amén. Y va a recibir, tú y yo vamos a recibir esa recompensa y vamos a recibir ese regalo que viene del cielo, ese regalo que Dios se encarga de darnos y de bendecirnos a través de otras personas, porque Dios usa conexiones, ¿sabes? Dios usa conexiones a nivel mundial para bendecirnos. Entonces yo hoy estoy en este lugar en Colombia, estamos en Colombia, pero perfectamente puedo usar a una persona del exterior, no sabemos, o puede usar a la persona más remota que tú nunca pensaste. Dios la usa porque Él se encarga de usar esas conexiones celestiales para bendecirte, para que tú recibas. Entonces, yo a veces me visualizo y digo, bueno, nuestra fe es como ese niño chiquito cuando está emocionado que le van a dar un regalo. Y entonces el niño dice, ah, qué chévere, me van a dar mi regalo, lo que yo siempre he pedido, porque yo pedí el carro, yo no sé cómo, con control remoto, estoy emocionado, me lo van a dar. Y él tiene gozo en su corazón y está seguro de que va a recibir su regalo. Y está así
esperando y anhelando el día y contando los días en donde va a recibir ese regalo. Y cuando lo recibe, él no lo recibe con, ay, rechanfles, esto no era lo que yo quería. No, lo recibe con gozo y con alegría, porque valió la pena esperar ese tiempo para poder recibir ese regalo. Entonces, cuando tú y yo pensamos bien, hablamos bien, actuamos bien, ponemos en acción nuestra fe, pues vamos a recibir bien y vamos a recibir las mejores cosas. Daniel y sus amigos recibieron lo mejor, dice que recibieron conocimiento, discernimiento, palabra de sabiduría, porque Dios les dio, les regaló eso. ¿Para qué? Para lo que iba a venir más adelante con Daniel y sus amigos, que era enfrentarse ya directamente a Nabucodonosor con toda su religiosidad y con todos sus dioses que ellos adoraban, porque obviamente Nabucodonosor no era un hombre creyente, pero gracias al testimonio de Daniel y sus amigos, pudo entender que había un Dios real, que era un Dios vivo y que ese Dios al que Daniel clamaba era verdadero, totalmente verdadero, o sea, no era un Dios ficticio como el Dios que él tenía. Entonces, que tu fe siempre esté activa, que tu fe siempre esté animosa, mis amados hermanos, por más difícil la situación que estemos pasando, la circunstancia que estemos viviendo. Tal vez hoy me levanté de no muy buen ánimo, tal vez hoy estoy desanimada, tal vez hoy no quiero hablar con nadie, tal vez hoy no quiero orar, ni siquiera quiero abrir la Biblia porque no quiero leer la palabra. Tal vez estoy muy desanimada, pero ahí es donde tengo que decirle a mi fe, oye, necesito repotencializar aquí en mi espíritu y en mi mente tu palabra en mí, que sea arraigada. Ahí es donde necesito nutrirme de esa fe, de esa palabra. ¿Ves? Entonces, cuando tú lo haces y cuando tú vas a ese lugar secreto, le dices, Señor, aquí estoy para que me reconfortes con nuevas fuerzas, como dice la palabra, que son nuevas fuerzas como las del búfalo, que él nos da esas fuerzas que son inalcanzables a veces, pero Él las da. Entonces, cuando tú vas en fe, cuando tú y yo ponemos en práctica nuestra fe, vamos a recibir el regalo que hemos esperado durante mucho tiempo, que tal vez esperamos por muchos años. A José le costó 13 años. A Daniel y sus amigos fueron 3 años en donde estuvieron preparados, pero también fue más tiempo porque tuvieron que pasar por otras cosas más duras, que eso lo vemos en el libro de Daniel. En Moisés también tuvo que pasar momentos difíciles. El mismo Pablo tuvo que pasar dificultades y en donde tuvo que vivir procesos, pero a través de su fe pudo ser fortalecido y pudo ser animado y por ende hoy tenemos las cartas de Pablo, que son cartas también llenas de fe, cartas que nos exhortan a creer y a seguir buscando y a seguir amando la palabra de Dios y a no rendirnos, porque Pablo vivió persecución y persecución fuerte, persecución nada fácil, fue muy fuerte, pero él no se rindió, siguió adelante. Entonces, en esta mañana, mis amados, yo a través de esta palabra que Dios había dado a mi vida, les quiero invitar a que no se nos olvide que tenemos que activar nuestra fe, a que nuestra fe es esa acción que se debe activar todos los días, no solo cuando, es como cuando tú tienes tu batería de tu celular y ya se va a descargar. Entonces, ¿tú qué haces cuando la batería se descarga? Tú lo conectas a un enchufe y la batería empieza a cargarse. Nuestra fe a veces tiende a desfallecer un poquito. Entonces, cuando yo sienta que mi fe desfallezca, es ir simplemente a la palabra, es ir a ese lugar secreto y decir, Señor, necesito recobrar nuevas fuerzas. Necesito que me llenes de tu espíritu, que me fortalezcas, que me animes, que me alientes, que mi fe pueda ser más sólida y más firme en medio de la adversidad, que yo pueda creer sin cuestionar, porque la fe cree sin cuestionar y la fe cree esperando que va a recibir una respuesta. ¿Ves? Obviamente que de afuera van a venir cuestionamientos que te van a decir, ay, pero usted tanto que habla y dice, y mire, no veo respuesta, y mire, no estoy viendo esto. Pero eso no va a ser motivo para que tú desfallezcas, sino todo lo contrario. Señor, tú vas delante mío, así como Daniel y sus amigos. Señor, tú vas delante. O sea, ¿qué voy a perder yo si tú estás delante mío? Amén. Entonces, esta es una palabra que les quería dejar en esta mañana, mis amados,
invitar a que nuestra fe no desfallezca, que nuestra fe se alimente, nuestra fe cada día recobre nuevas fuerzas, y más en estos momentos de dificultad que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel de nuestra amada Colombia, a nivel de nuestra amada ciudad Bogotá, en donde todos los días vemos inseguridades, en donde todos los días vemos noticias muy tristes. Pero entonces ahí es donde tenemos que recobrar esa fe y decir, Señor, por difícil que estamos viendo las cosas allá afuera, Señor, hay una respuesta que viene de parte tuya. Y sabemos que tú estás en medio de nuestras vidas y tú estás en medio de nuestros asuntos. Ayúdanos a poder sobrellevar, ayúdanos a poder caminar, ayúdanos a poder levantarnos cada día creyendo que vamos a obtener la respuesta de parte tuya. Entonces esta era la palabra de hoy, mis amadas y mis amados hermanos. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y que sean reconfortados en su hombre interior, porque tenemos que reconfortar nuestro hombre interior, y nuestro hombre interior debe ser reconfortado a través de la palabra, a través de lo que la palabra dice de mí. Así es como reconfortamos a ese hombre interior, y ese hombre interior es fortalecido, y es fortalecido en fe, y cree en que va a recibir, cree en que su regalo está pronto para llegar. Tu regalo, mi amada y mi amado hermano, está pronto para llegar, porque la fe es ese regalo esperado, ese regalo que está ahí y que va a llegar. Amén. Entonces, quiero que pues ahí donde estén, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo y le vamos a dar gracias a Dios porque Él ha sido nuestro sustento, nuestro socorro, nuestra fortaleza en medio de la aflicción. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Una vez más, gracias, gracias. Gracias porque nos enseñas a que debemos pensar bien, nos enseñas a que debemos creer bien, nos enseñas a que debemos hablar bien y nos enseñas a que debemos recibir bien, de acuerdo a lo que tu palabra dice, en fe, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe cada día pueda ser más afirmada sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. Que nuestra fe pueda visualizar, Señor, no en la emoción, sino en el Espíritu, Padre, que podamos visualizar lo que tú tienes para nosotros en fe, en seguridad, y que aunque la circunstancia me esté diciendo lo contrario, Señor, tú tienes la respuesta y tú me dices, sí se va a lograr, pero en el tiempo. Hoy te doy gracias por cada una de mis amadas hermanas, de sus familias, por mis hermanos. Hoy te pido que les bendigas grandemente, que allí donde ellos estén, tú estés activando su fe, Señor. Si tal vez esa fe ha sido agotada, tal vez ellos se han sentido que no tienen nuevas fuerzas, hoy en el nombre de Jesús oramos para que esas nuevas fuerzas vengan sobre ellos, Señor. Fuerzas como las del búfalo, como las que habla tu palabra, Señor. Y hoy te pido para que tú recobres en ellos las fuerzas, el ánimo, el aliento, la fe, Señor, la fortaleza en medio de sus adversidades. Sé tú el que guíe sus pasos, sé tú el que los levantes y los afirmes diariamente. Que ellos puedan caminar en fe, Señor, no en la emoción y no en la circunstancia, sino en la fe. Padre, bendigo esta mañana, bendigo este tiempo, Señor, y te doy gracias por permitirme compartir esta palabra. Gracias por estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, por habitar dentro de nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, bendigo sus vidas en esta mañana, bendigo, Señor, los anhelos de su corazón, tú los conoces, Padre, y tú sabes de que hay necesidad en cada uno de ellos. Hoy te pido que tú fluyas de manera sobrenatural en sus vidas y les bendigas grandemente. Toda la honra y toda la gloria es para ti en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amadas. Amén.